Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenos días a todos tus radioescuchas. En esta mañana semicalurosa, Sí, un poquito ¿verdad? menos calurosa. Nublada. Nubladona, eso sí, pero nada como el cierre del día de ayer, que fue verdaderamente caluroso, aunque después un gran viento para venir a aliviar un poco esta carga pesada del calor. Así es. Senador, bueno, pues fíjese, en el país se ha informado sobre la agenda de propuestas realizadas en la Cámara Alta, concretamente en materia de seguridad pública, y figura su propuesta para cambios legislativos respecto al uso de chips en materia de seguridad privada. ¿Nos puede explicar de qué se trata este asunto? Claro, el tema, desde luego nacional, bueno, internacional, pero mucho más y con mucho más impacto a nivel nacional, pues es el tema de la seguridad, diría yo, que ese debe ser el compromiso del Estado en un combate contra la inseguridad. Sí. En este sentido se han dado una serie de medidas, lamentablemente algunas de ellas todavía no han sido ni publicadas, como señalábamos el día de antier en la sesión de la Cámara de Senadores. Una de ellas es, en este afán por encontrar medidas que garanticen a los ciudadanos seguridad, independientemente de las acciones que ya lleva por su cuenta o debiera llevar por su cuenta el Estado, en tus tres niveles, tanto municipal como estatal o federal, las empresas privadas de seguridad están innovando en este tema y nos estábamos quedando a la saga en materia de legislación en relación con todo aquello que llevaban a cabo las empresas de seguridad. Ya en materia de fuerzas oficiales de seguridad se había impuesto la posibilidad de ponerle, para hablar en términos comunes, a una persona un chip que le permita localizarse por cualquier lugar, sobre todo partiendo de la base del combate frontal que debemos enfrentar con esa lacra que es el secuestro. Entonces, algunas empresas de seguridad ya habían ensayado 2 o 3 sistemas novedosos, desde luego, que estaban quedando al margen. Uno era, desde luego, el de la localización satelital a través de aparatos que localizan un vehículo o pueden localizar una dirección específica, o geosatelitales, para hablar en términos normales, o los famosos GPS o GPS, como dicen los que pretenden hablar inglés. Una de estas fórmulas también pues era la localización de sitios a través de la colocación de determinados mecanismos. Y ya se estaba desarrollando o se está desarrollando la posibilidad de inocular en el cuerpo humano un chip que se llama microchip o verichip, que lo que hace es ponerse en el cuerpo, introducirse al cuerpo de manera casi imperceptible, o ellos garantizan imperceptible, que permite localizar a la persona donde se encuentre. Pero este sistema de localización, que es un sistema de radiocomunicación o de telecomunicación, no tenía una legislación específica en la Ley de Seguridad Pública. Entonces, la iniciativa que yo presenté a la Cámara de Senadores, que por cierto ya ha sido aprobado por la Cámara de Senadores, está en proceso de ratificación en Cámara de Diputados, y después esperemos que se publique en el Diario Oficial para que pueda estar en vigor, regula precisamente el funcionamiento de este tipo de aparatos o de mecanismos. Es decir, nosotros estamos a favor de todo aquello que garantice un mayor grado de seguridad, pero lo que no podemos permitir es que se haga al margen de la ley. No estamos diciendo que sea ilegal, está al margen de la ley, no hay una regulación. Y las empresas privadas tengan a través de la ley la posibilidad de entrar en una competencia sana que permita garantizarle a sus clientes un mayor índice de seguridad. Esos son los famosos microchips. Sí, suena de repente a ciencia ficción, pero incluso sí, ya desde mucho antes había sonado este asunto, incluso rumores de que ciertas personalidades ya usaban este chip, ¿no? Para su seguridad, vaya, por este tipo de situaciones. De hecho, yo quisiera señalar que este sistema de microchip ya lo usaban las agencias de seguridad, o sea, vaya, en algunos países este sistema es usado para localización de agentes importantes o de agentes muy alto nivel de seguridad. No es, lo que no tenía es una regulación. Claro. Eso es lo que nosotros lo que hacemos es establecer las modificaciones a las leyes de seguridad y a todas aquellas disposiciones que permitan su regulación. En otro asunto, senador, hace unos días también encabezó con la gobernadora una reunión donde le propusieron a usted y al senador Eladio Ramírez, en el Senado se proponga una comisión sobre protección civil.
este tema también muy importante. ¿Qué nos comenta al respecto? La verdad es que el tema, en el marco de un tema que me parece de la mayor trascendencia, como es el del cambio climático, ahora todos nos sorprendemos cuando de repente, yo estoy seguro que la gente del campo que sitúa su vida en función de muchas representaciones o de muchos signos atmosféricos o climatológicos, deben de andar seguramente un poco desconcertados porque se han dado una serie de cambios. Teníamos 9 meses de sequía en Yucatán. Todo era muy marcado. De repente uno hablaba que en febrero las cabañuelas, uno decía va a llover, y ahorita es muy difícil hacer un pronóstico porque todo esto que se ha transformado a través del deterioro de la capa de ozono, de muchas cuestiones que han tenido que ver con la vida moderna, que no nos debería de asustar, pero que la verdad es que sí es cierto que nos vamos transformando, que se ha denominado el cambio climático, es decir, estamos viviendo situaciones diferentes de cambio. Dentro de este tema, así como en el caso de los microchips, lo de los verichips, el gran problema que teníamos es que no hemos enfrentado esto con una conciencia de prevención. Normalmente nos referimos a las consecuencias de los cambios atmosféricos o de la violencia de algunos de estos cambios atmosféricos como un desastre y combatimos el desastre. Sí. La propuesta de la gobernadora, que nos parece de la mayor trascendencia, es cambiar un poco el concepto cultural. Yo ese día en la presentación que me correspondió hacer decía que es muy común que en cualquier reunión todo el mundo presuma de hablar de los desastres naturales, todo el mundo habla del cambio climático como si fuera un tema que debiera serlo, por cierto, un tema de la mayor participación. Sin embargo, mucha gente desconoce la trascendencia de esto del cambio climático. Y eso no sería malo ni bueno, no tiene ninguna importancia la cuestión. No estoy hablando nada más de la cuestión cultural, sino de la cuestión cultural como una situación de educación. Uno de estos problemas es que todos hablamos del tema, pero nadie nos prevenimos. Entonces, la forma de prevenirse, y en eso creo que tiene toda la razón la gobernadora, cuando dice, más que crear comisiones que atiendan a posteriori, creemos comisiones que atiendan prevención. Y una de estas formas es establecer mecanismos que garanticen a los ciudadanos que el Estado tiene una preocupación real a través de normas jurídicas que permitan su protección. Si la protección civil no solamente tiene que ver en casos de desastre, sino tiene que ver precisamente para que esos casos de desastre sean menores, es decir, poder generar todo un clima de protección a la sociedad como un compromiso del Estado para que puedan, en los momentos en que hubieran fenómenos naturales, que los daños que reciban sean menores. Ahora leíamos, por ejemplo, la situación del temblor en Honduras de 7.1 y uno va escuchando... Que se sintió, por cierto, en Quintana Roo. En Quintana Roo, claro. Y nosotros oímos ya cómo hay una conciencia, los que por necesidad de trabajo tenemos que estar en la Ciudad de México, por ejemplo. Ya ahorita es más factible encontrar que cuando tiemblan, sean ondulatorios o trepidatorios o no sé cuántas características de los temblores, sean de 5 grados o de 6 grados, la gente tiene una conciencia. Sí, efectivamente entra en miedo, pero ya no tanto en pánico, porque ya ahora todas las empresas hacen ensayos previos a un sismo, a un ciclón, a partir lamentablemente de experiencias drásticas y temerosas como el terremoto de México, pero evidentemente eso debe ser toda una cultura. Los mexicanos tenemos que entrar a una cultura de nuestra propia protección a través de la prevención, y el Estado tiene la obligación de estar participando. Nosotros recogimos, tanto el senador Eladio Ramírez como un servidor, recogimos la propuesta de la señora gobernadora y desde luego la vamos a intentar. Yo les quiero decir que en la propia Cámara de Senadores, encabezada por el senador Eladio Ramírez y un servidor perteneciendo a esa misma comisión, existe una subcomisión de desastres naturales. Y se llama de desastres naturales porque en el organigrama de las comisiones del Senado no existía la de protección civil. Iniciaremos unas acciones para lograr primero que se apruebe una ley de protección civil que está a discusión en la Cámara de Senadores, y posteriormente que derivada de esta ley puedan crearse las comisiones suficientes en el Poder Legislativo y reforzar aquellas que existan ya en el Poder Federal, pero además con una conciencia muy clara. Es decir, uno de los grandes problemas, por ejemplo, es que el área de protección civil en los estados se llama de diferentes formas. Hay lugares en donde es una secretaría, la Secretaría de Protección Civil, en otros, como escuchábamos en el caso de Chiapas, que es una subsecretaría, o el caso de algunos estados donde es una dirección, o el de Yucatán, que puede ser una unidad. En fin, primero tendremos que crear una conciencia de la acción y
después ya ponerle nombre será el segundo paso, pero primordialmente es saber qué tanta importancia le dan los gobiernos a algo que debe ser una garantía de los ciudadanos, que es su protección a través de la protección civil.